Buenas noches, incauto oyente. Acabas de cruzar una puerta que tal vez no deberías haber cruzado jamás. No obstante, sé bienvenido a los oscuros y primigenios parajes literarios de Nuevos Mitos de Túmulo. El horror de Bali. Lucía llegó a la isla de Bali con sus dos amigos, Alfredo y Lucas, llena de ilusión y ganas de divertirse. Hacía mucho tiempo que quería visitar la isla de los dioses y perderse entre su exuberante vegetación, sus pueblos de artesanos y sus misteriosos templos. Los tres amigos visitaron durante varios días todos los emplazamientos turísticos de esa perla de Indonesia, las grandes tumbas del templo montañoso de Gunung Kawi, el hermoso templo del lago en Bedugul, las maravillosas aguas de Nusa Dua y Seminyak, los innumerables templos que salpican todos y cada uno de sus pueblos y, por supuesto, disfrutaron de la puesta de sol en el mágico Tanah Lot. Deambularon por las vivísimas calles de Ubud, compartieron el genuino ocio de los balineses en el mercado nocturno de Gianar, admiraron las extraordinarias habilidades artesanas de los escultores de piedra y madera y recorrieron sus interminables carreteras buscando y descubriendo los bellos parajes tropicales de esa isla de ensueño, que se mostraban en todo su esplendor tanto en los extensos bosques que circundaban las carreteras como los pequeños rincones que desbordaban vegetación en multitud de lugares en toda la isla, conviviendo con aquella detallista arquitectura que conformaban los vetustos templos habitados por innumerables estatuas recubiertas de musgo, sus laberínticas calles adornadas en cada pared y cada puerta, que parecían esconder secretos en cada esquina. Un mundo lleno de ornamentaciones exóticas, diferente a todo cuanto conocían de su mundo occidental, salpicado de vivos colores con prevalencia del amarilla y naranja por toda la isla, y habitado por más de 4 millones de personas dispuestas a venderles todo tipo de productos, llevarlos a cualquier lugar y entablar animadas conversaciones. Pudieron presenciar el jolgorio de las celebraciones callejeras, con decenas de jóvenes ataviados con coloridas prendas y llevando figuras y disfraces de maravillosas criaturas mitológicas. Se deleitaron con el místico sonido de la orquesta gamelán, acompañando representaciones teatrales de historias de la mitología hindú, como la historia de Rama y Sita, alternando con el maravilloso espectáculo de hipnotizantes bailarinas que contorsionaban cada parte de su cuerpo con tal habilidad que podías fijarte en cómo movía incluso los ojos y los dedos al son de la música. Oriente se abría ante ellos en aquella pequeña isla hindú plagada de sorpresas, belleza, sonrisas y dioses. Estuvieron varios días rondando por toda la isla, aunque tenían el hotel en Ubud, pueblo de gran esplendor cultural al que volvían cada noche y por el que pasearon copiosamente, encontrando cada día nuevos rincones en los que sorprenderse y en los que conocer a alguien agradable. Todo iba bien, aquellas vacaciones eran exactamente como las habían imaginado. Todo era alegría, sorpresa y deleite. ¿Todo? No. Una sombra, casi imperceptible por cuanto era etérea e inconcreta, planeaba sobre Bali. Y Lucía, de algún modo y por algún motivo desconocido, lo notaba. Había algo. Algo no encajaba, no iba bien. Lo podía ver en miradas de soslayo, en gestos, en muecas. Pequeños detalles que asomaban en los rostros de los balineses en algunas circunstancias y durante breves segundos, tal vez milésimas de segundo. Algo malo existía, de una forma poco precisa y muy confusa, en medio del pulso balinés. ¿No habéis notado nada raro, chicos? Preguntó Lucía a Alfredo y Lucas mientras estaban tomando un Bali Coffee en una terraza de Ubud. ¿A qué te refieres? Interrogó Lucas. No lo sé, es como si la gente de aquí tuviese como miedo de algo. Dijo Lucía balbuceando algunas palabras. No sé a qué te refieres. Respondió Alfredo. Yo los veo muy concentrados en sonreírnos y vendernos cualquier cosa. No veas cómo me están sacando las rupias. Yo tampoco sé muy bien a qué me refiero.
No sé, es algo que noto a veces, no todo el rato. En algunos momentos me parece ver que algunas personas muestran algo de miedo, un poco soslayadamente, como conteniéndose. Sucede a veces y durante unos breves instantes. ¿No os ha dado esta sensación en algún momento? Pues yo no he notado nada de eso, la verdad. Respondió Lucas. Yo tampoco. No sé, Lucía. Es otra cultura, tienen códigos y conductas que desconocemos y es posible que hayas malinterpretado algo. Tal vez tiene que ver con su religión, no sé. O puede que simplemente te lo haya parecido y no haya nada de lo que comentas. Añadió Alfredo. No sé, es posible. Dijo Lucía no muy convencida. Sea como sea, Lucía, estamos en la otra punta del mundo. Disfruta, todo va bien. Aún nos quedan 3 días en Bali y esta tarde tenemos una importante misión. Disfrutar de la pedazo de piscina del hotel, que con tanta excursión aún no hemos podido estrenarla. Intervino Alfredo. Entre risas y planes para las próximas excursiones el tema quedó olvidado del foro público, mas no de la mente de Lucía, que siguió inquieta por aquellos extraños detalles. Decidió intentar no preocuparse más de la cuenta, pero también procurar fijarse bien cuando viese otra vez algún indicio de temor en rostros balineses. Una tarde, mientras tomaban algo en la terraza del Lotus Coffee, estando sus voces fusionadas con los murmullos y animadas conversaciones del resto de clientes, Lucía vio que la cara de una de las chicas de la barra se ensombrecía de golpe. Se fijó que estaba mirando a la entrada del local y claramente la perturbó la entrada de un hombre alto, vestido con las tradicionales prendas balinesas, aunque todas de color negro, que fue directamente hacia el final de la cafetería, donde había un enorme estanque lleno de flores de loto de diversos colores vivos, rojas, lilas, blancas, rosadas y azules. El hombre siniestro sacó algo de una bandolera que llevaba colgada y lo dejó en el estanque, en medio de los centenares de flores de loto que flotaban en la limpia agua. Mientras el hombre siniestro llevaba a cabo lo que fuese que estaba haciendo, todas las trabajadoras del café y los clientes autóctonos miraban de reojo, con evidente temor, a aquel enigmático visitante, que se fue dirigiendo una mirada amenazadora a la que parecía ser la encargada del local, diciéndole con una voz grave y con claro tono amenazador: Yangan Mengapusnia. La encargada, que bajó la vista en el preciso instante en que el hombre siniestro la miró a los ojos, asintió con un repetido movimiento de cabeza, visiblemente nerviosa, y Lucía vio cómo empezó a orinarse encima. Justo en el momento en que aquel hombre salió del local, los trabajadores y clientes autóctonos se relajaron un poco y una de las camareras acompañó al baño a la encargada. Lucía miró a sus dos amigos. ¿Habéis visto eso? Joder, ya lo creo. ¿Qué a cojones les ha pegado el pavo ese? ¿Quién debe de ser? ¿Hay mafia aquí en Indonesia? Porque parecía un puto yakuza en moreno. Dijo Lucas. La verdad es que el tiempo ponía. Sí, debe de pertenecer a alguna mierda de crimen organizado. ¿Qué cojones es lo que ha puesto en el estanque? Añadió Alfredo. Sin decir nada más, Lucía se levantó y se acercó cautelosamente al estanque del Lotus Coffee. No le costó nada ver qué es lo que había dejado aquel siniestro hombre en el estanque. Era evidente, aunque no entendía qué significaba, por qué lo había dejado, ni los motivos del terror que despertaban los balineses que estaban presentes. Pero una extraña sensación, leve y etérea pero perceptible, como un malestar medio velado que apenas se asomaba disimuladamente, imbuía su ánimo. No sabía qué era, pero algo de naturaleza maligna impregnaba aquel loto negro. Desde aquel incidente, Lucía procuró estar ojo a visor y se dio cuenta de que siempre que el temor hollaba los rostros de la gente de la isla, había un elemento en común cerca: un loto negro. Dentro del mercado de Ubud, al que fueron para comprar algunos recuerdos para los amigos y familiares, pudo ver lotos negros colocados entre las mercancías que vendían los comerciantes del enorme mercado. Vio uno colgado entre medio de unos vestidos tradicionales balineses, otro en diversas estanterías que mostraban diferentes figuras, dioses hindúes, tortugas y checos, entre los cuales había, en algunas tiendas, aquellas siniestras flores de loto negras. En una tienda que vendían sarongs,
las faldas que debes ponerte para entrar en los templos, había un loto negro colocado encima de una pila de sarongs. Lucía vio un incidente que le hizo comprender hasta qué punto los balineses temían los lotos negros. La vendedora estaba sentada al lado de la tienda, claramente compungida, con la vista clavada en el suelo, y solo de vez en cuando miraba de reojo el loto negro colocado encima de sus sarongs, desviando la mirada bruscamente enseguida. Era como si no fuese capaz de mirar aquella siniestra flor durante más de media milésima de segundo. ¿Por qué le causaba aquel terror irracional? Lucía miró a su alrededor y no vio a ningún hombre parecido a aquel que aterrorizó al personal del Lotus Coffee, de modo que, efectivamente, la mujer le temía a la flor de loto negra. Unos turistas europeos estaban mirando despreocupadamente el género de la vendedora, la cual se levantó e intentó poner buena cara a sus clientes, aunque la tensión no la abandonó del todo. Mientras estaban regateando el precio de unas prendas, uno de los turistas se acercó a la pila de sarongs que tenían el loto negro encima y se dispuso a mirarlos, mientras con las manos los movía para ver mejor los bordados. La vendedora, al verlo, profirió un grito de espanto y se abalanzó sobre el turista, le dio una bofetada tremenda en la cara, cogió una figura de Ganesha de gran tamaño y le golpeó en la cabeza mientras gritaba: «¡Yanganse tu teratai hitam!». Los compañeros del turista cogieron a la mujer y la apartaron con fuerza de su amigo, aunque intentando no sobrepasarse ni hacerle daño, puesto que vieron un policía que estaba mirando inclinado sobre su cintura desde el pasillo principal, aunque no intervino. Rápidamente, ayudaron a su amigo a levantarse y se fueron hacia afuera del mercado. Lucía y sus amigos estaban anonadados con lo que acababa de suceder, puesto que no entendían nada. Sin embargo, Lucía sospechaba que la raíz del conflicto había sido el loto negro. Mientras Lucas y Alfredo ya estaban empezando a curiosear en otras tiendas de los alrededores, Lucía se acercó a la vendedora que había agredido al turista. Se la encontró aún jadeando, muy inquieta, mirando todo el rato hacia varias direcciones, como si temiese que algo o alguien pudiese aparecer. Se arrodilló a su lado y le dijo, chapurreando su tosco inglés: Are you okay? Why did you hit him? La mujer señaló con un dedo tembloroso el loto negro encima de la pila de sarongs y pronunció con voz crepitante: The Black Lotus. Lucía quedó muy extrañada con esa respuesta, ya que aunque sabía que esas flores tenían algo que ver, no entendía por qué eran tan importantes. What's the matter with these lotuses? Preguntó Lucía. Don't ask, don't look, don't touch, respondió la aterrorizada balinesa. Lucía estuvo pensando en aquel incidente durante todo el día, mientras Alfredo y Lucas disfrutaban totalmente despreocupados de su garbeo por la calle principal de Ubud. Lucía estaba cada vez más atenta a los lotos negros y al comportamiento de los balineses cuando había una de esas flores cerca y se dio cuenta de que era algo muy serio. A media tarde, mientras bajaban por la calle del Monkey Forest para volver a visitar aquel maravilloso parque habitado por cientos de macacos, vio a un hombre vestido igual que aquel siniestro individuo que llevó el loto negro al estanque del Lotus Coffee. Estaba dejando una de esas flores oscuras en la mesa de una tienda de figuras de diversos dioses y animales ante el atemorizado vendedor que no osaba mirar directamente al hombre. Lucía sintió la necesidad de intervenir y reprender a aquel desalmado que estaba aterrorizando, junto con su banda de mafiosos o lo que fuesen, a aquellas pobres gentes. Lucas, que vio las intenciones reflejadas en la mirada de su amiga, la cogió del brazo y le espetó. Ni se te ocurra, Lucía. Te veo venir. No te metas en asuntos que no te incumben. Podrías tener serios problemas. ¿Pero no has visto cómo están asustando a la gente? No podemos permitirlo. Respondió Lucía mientras Alfredo se colocaba delante de ella. Podemos y lo haremos. No es asunto nuestro, es cosa de las autoridades de aquí. No conocemos las leyes indonesias, Lucía. Si te metes en un conflicto no sabes cómo puede terminar. No te metas. Mientras Alfredo soltaba esta parrafada a Lucía, ella abrió más los ojos al ver que un hombre se estaba acercando al individuo siniestro. Ante la sorpresa de todos, incluido de aquel hombre, cogió el loto negro y lo tiró al suelo, tras lo cual le gritó: ¡Kupuk!
¡Yangangangu Kamilagi! El hombre siniestro miró boquiabierto a aquel señor que le estaba plantando cara. Claramente no esperaba esa reacción. Sin embargo, en pocos segundos su cara dibujó una mueca de desprecio y una sonrisa de suficiencia mientras sacaba un enorme machete de debajo de su sarong negro y lo levantaba por encima de su cabeza. Lucía, horrorizada, pudo observar un detalle que antes no veía. En el antebrazo de aquel hombre había un tatuaje que representaba un loto negro con siniestras formas que salían de la flor y recordaban a sinuosos tentáculos. Lucía profirió un grito y miró a su alrededor. Nadie, en esa concurrida calle de Ubud, osaba siquiera mirar a los dos hombres encarados. A pocos metros había dos policías, a los cuales Lucía se dirigió corriendo gritándoles ¡Help! Lucía zarandeó por un brazo a uno de los policías mientras señalaba hacia dónde iba a producirse un inminente asesinato, pero ninguno de los dos agentes le hizo caso. Igual que el resto de personas presentes en esa calle, miraban hacia otro lado. Lucía oyó los gritos de ¡Joder! ¡Mierda! de Lucas y Alfredo, y, al girarse, vio cómo el hombre siniestro tenía el machete agarrado por debajo de su cintura, totalmente ensangrentado, y cómo su oponente caía de espaldas con un tajo enorme que le seccionó medio cuello. La sangre chorreaba, salpicando las estatuas de la tienda y al vendedor, que en ningún momento levantó la mirada del suelo. El asesino recogió el loto negro del suelo y volvió a colocarlo en la mesa de las estatuas. El vendedor cerró con fuerza los ojos y lloraba, con la nariz inundada de mocos y con una mancha de orina en los pantalones. El asesino acercó el machete a la cara del vendedor y limpió la sangre frotando el arma en la mejilla del aterrorizado comerciante, que no dejaba de balbucear entre llantos desesperados. ¡Silakan! ¡Yangambunuaku! ¡Silakan! El asesino cogió por el cabello al vendedor, le acercó la cara a la suya y le dijo en un tono muy amenazador: Yangan pergidengan musu, persuadaran teratai hitam. Tras estas palabras, lo soltó bruscamente y le dio una patada en la cara antes de irse. A Lucía le pareció ver un diente que caía de la boca del tendero, que estaba tumbado en el suelo llorando. Pasadas varias horas, los tres amigos estaban tomando unas copas en un bar de una calle paralela a la céntrica Jalan Raya, la calle principal del pueblo. Lo que estaban viendo empezaba a afectarles sobremanera, puesto que ya no se trataba solo de gente atemorizada y sectarios malrolleros. Habían presenciado un asesinato a sangre fría. En el bar en el que se encontraban, de corte occidental, había una de las pocas televisiones que habían visto durante su estancia en Bali. Tenían puesto lo que parecía ser el noticiero local, y el presentador explicaba algo en lengua indonesia o balinesa, ninguno de ellos era capaz de distinguirlas. Parecía ser algo malo, pues su semblante era bastante sombrío. La cámara se desvió del plano del presentador y enfocó la entrada de una típica casa balinesa, con sus muros decorados con motivos hindúes, los pequeños altares a las divinidades y su portón abierto al jardín interior. No había ningún miembro de la familia ahí, y la cámara enfocó un altar dedicado al dios Ganesha, que estaba todo rodeado de aquellos siniestros lotos negros. El presentador seguía hablando, pero nada de lo que decía era mínimamente inteligible para Lucía, Alfredo y Lucas, aunque estaba claro que relataba algo malo. Los reporteros entraron en el jardín de la casa siguiendo un rastro de lotos negros que había por el recinto. Ese rastro los llevó hasta el pequeño templo que tenía la familia, un pequeño recinto de 4 metros cuadrados y un monolito de piedra encima del cual debería haber alguna representación de Ganesha, Shiva, Sarasvati o Rama. Habían visto cientos de aquellos pequeños santuarios por toda la isla. No obstante, lo que la cámara ofreció a los telespectadores era algo dantesco. En la superficie del monolito estaban clavadas 4 cabezas que no era fácil deducir que eran la familia de aquel hogar.
los padres y los 2 hijos, que no parecían ser mayores de 14 años, aunque la desfiguración del rostro dificultaba tal identificación. Las cabezas mostraban claros indicios de haber sido brutalmente golpeadas con garrotes y, en el caso del padre de familia, acuchillado en los ojos y los mofletes. Los cuellos mostraban unos cortes toscos, nada limpios, indicando claramente que las decapitaciones habían sido tan salvajes y bárbaras como lentas y dolorosas. Lucía se tapó la boca con las 2 manos y ahogó un grito. Alfredo desvió la mirada de la televisión y Lucas miraba con los ojos como platos, bebiéndose de un solo trago el medio cubata que le quedaba. Pero había algo más en aquella hórrida escena. La estatua del dios hindú que debería estar coronando el monolito había sido destrozada a mazazos y sobre los restos triturados del antiguo ídolo habían colocado otra estatua que apenas tenía nada que ver con ninguna representación de deidades o espíritus que hubiesen visto por toda Bali. Era una horrenda estatua tallada en piedra volcánica, de un color grisáceo. Representaba un horrendo imposible ser, absolutamente monstruoso, que causaba auténtico pavor solo de contemplarlo. Un amasijo repugnante de largos y entrelazados tentáculos, cuyo grosor disminuía progresivamente conforme su extensión se alejaba del centro de aquella inmunda masa. Se desparramaban sin orden ni concierto. Algunas de aquellas decenas de protuberancias terminaban en pincho, otras en bulbos, ojos y ventosas con pequeños dientes en su diámetro interior. Algunos de aquellos tentáculos se remolinaban sobre sí mismos, y en el centro de esas espirales tentaculares había deformaciones imposibles de describir. Pero lo que más terror causaba era el centro de la masa tentacular. Un horrible rostro que vagamente representaba a nivel esquemático la representación de Rangda, la reina de los demonios en la mitología balinesa. Una enorme boca, con imponentes dientes afilados como cuchillas, se abría en el punto donde confluían todos los tentáculos y encima de esas pavorosas fauces se mostraban 2 ojos totalmente redondos con unas demoníacas pupilas que se clavaban en quienes los contemplaban. La cámara enfocó precisamente aquel rostro, escupido desde las profundidades infernales, y todos los que estaban viéndolo empezaron a quejarse de fuertes dolores de cabeza, mareos y asfixia. Algunos vomitaban, y una mujer embarazada empezó a chillar al ver la sangre que manchaba sus pantalones, anunciándole un aborto repentino. Mas nadie ayudó a la mujer, pues todos y cada uno de quienes contemplaban el diabólico rostro que la televisión proyectaba estaban sumiéndose en un profundo sufrimiento, distinto en cada uno, pero de una misma intensidad brutal. Aquellos que no se desmayaron o salieron corriendo del bar pudieron ver cómo la cámara alejaba el zoom para ofrecer una vista panorámica del jardín y el ahora impío altar, detrás del cual empezaron a aparecer varios hombres ataviados con las tradicionales prendas balinesas negras, lanzando lotos negros por el recinto y destrozando a mazazos todas las representaciones divinas que había por el jardín. Entre ellos había también algunas mujeres, ataviadas con prendas femeninas, pero igualmente negras, que colocaban lotos negros perfectamente dispuestos en círculo alrededor del altar con las cabezas ensartadas y el siniestro ídolo tentacular. Un hombre de aquel grupo, claramente el mismo al que pertenecían los otros ataviados en negro con que se habían cruzado Lucía, Alfredo y Lucas, se acercó a la cámara con un machete en la mano. Además de la ropa balinesa negra, llevaba una especie de corona con adornos tentaculares y una capa negra, dejando entrever el mayor rango que tenía en aquel grupo sectario. Agitando el machete al aire, empezó a gritar mirando a cámara: ¡Kalunda! 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 ¡Que Gilandan Kematian! ¡Pembagua Perita Kematian! ¡Kalunda! 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 Lo último que la cámara captó
mientras el griterío aumentaba de intensidad hasta mostrar un grado de locura y desquicio mental de aquellos sectarios fuera de lo común, fue un enorme cultista que corría hacia la pantalla y daba un salvaje machetazo al lado de la cámara. Todos pudieron oír el desagradable sonido del filo de acero clavándose en un cráneo humano antes de que la cámara cayese y dejase de emitir señal. Al desaparecer la imagen del terrorífico ídolo de piedra, cesaron los dolores y mareos de la gente que había estado viéndolo en la pantalla del televisor, y poco a poco los gritos y chillidos dejaron paso a los sollozos, gemidos y lamentaciones, solo eclipsados por la desesperada mujer que acababa de perder a su hijo de forma repentina e inexplicable, despertando la compasión de los asistentes por su enorme dolor emocional y, al mismo tiempo, causando asco al sostener en sus manos el feto que se había desprendido y había emergido de debajo de sus faldas. Cuando los tres amigos salieron del bar, estaban absolutamente anonadados y horrorizados, incapaces de procesar todo lo que estaba acaeciendo en lo que se suponía iba a ser un viaje de ensueño que, en apenas 2 días, se había convertido en una grotesca pesadilla. Andaban algo tambaleantes por las calles de Obut y, ante la propuesta de regresar a España por parte de Alfredo, se mostraron todos de acuerdo, aunque tuvieron que desestimar esa opción porque no tenían suficiente dinero como para comprar un billete de avión. Debían esperar a que llegase el día del vuelo de regreso que ya tenían comprado. No obstante, tras pensar en varias alternativas, decidieron pasar el resto de días en Lombok, la isla vecina. Esperaban que aquellos extraños cultistas no tuviesen también adeptos ahí y, por lo menos, sentirse a salvo. Al día siguiente, y tras hacer el check-out en el hotel, puesto que no pensaban volver a Bali hasta el día de regreso para tomar el vuelo en el aeropuerto de Denpasar, los tres amigos estaban saliendo de Ubud en un taxi que cogieron para ir hasta el puerto de Sanur, donde tenían contratado un ferry para ir a Lombok. Saber que pronto iban a salir de esa isla y se trasladarían a otra los tranquilizaba, puesto que los 2 últimos días en Bali habían sido bastante agitados debido a los incidentes presenciados, sobre todo el atroz asesinato en plena calle principal de Ubud, viendo cómo todos los presentes, incluidos los policías, miraban hacia otro lado y, por supuesto, la horripilante escena del noticiario. Alfredo y Lucas tenían un malestar considerable debido a haber presenciado aquellos inhumanos actos, pero Lucía estaba aún más compungida, puesto que antes de presenciar aquellas atrocidades ya llevaba días fijándose en el aura de terror que atenazaba a los habitantes de Bali. Aún no sabía quiénes eran aquellos siniestros hombres de negro, ni por qué depositaban las flores de loto negras por todos sitios, ni, mucho menos, por qué asesinaban tan brutalmente a la gente, pero cada vez estaba más obsesionada con esta cuestión. Aprovechando que el conductor que los llevaba hasta Sanur hablaba algo de español y que, como la mayoría de taxistas de Bali, tenía una animada charla, decidió preguntarle al respecto. Disculpe, señor, ¿qué son los lotos negros? Ante esa pregunta, la sonriente cara del conductor se transformó abruptamente, adoptando un semblante sombrío y temeroso. Eso, señorita, mejor no hablar. Pero pasa algo malo. Hemos visto mucha gente asustada, peleas e incluso un asesinato. ¿Quiénes son esos hombres de negro? Por favor, señorita, no preguntar, respondió escuetamente el conductor. Alfredo y Lucas miraron a Lucía con ojos preocupados. Déjalo ya, Lucía. Es obvio que lo estás incomodando, dijo Lucas. Pero algo malo está pasando, señor, dijo Lucía al chofer, sin hacer caso del comentario de Lucas. Hemos visto a la policía presenciar un asesinato en plena calle y ni siquiera lo han mirado. ¿Qué está pasando? ¿Es una mafia o algo así? Mientras Lucía formulaba estas preguntas, el conductor hizo una fuerte frenada que casi provoca que Lucía se diese un cabezazo. Miró por el retrovisor interior a los tres amigos y dijo: ¡Fuera! Pero, señor, estamos en medio de una carretera, dijo confundido Alfredo. ¡Fuera!, gritó furiosamente el conductor. Los tres amigos, sin entender exactamente por qué, estaban ahora perdidos en medio de una carretera rodeada de selva tropical, sin ninguna casa a la vista y sin ningún indicio de presencia humana por los alrededores.
Estaba claro que si seguían la carretera llegarían tarde o temprano a algún pueblo, de modo que decidieron andar en la dirección que iban y confiar en que tarde o temprano pasaría algún coche. Llevaban bastantes rupias encima, de modo que ningún autóctono rehusaría acercarlos al poblado más cercano. Cuando ya estaban en marcha, Alfredo dijo: Lucía, está claro que tenía razón. Algo chungo está pasando en esta isla, y claramente tiene que ver con esos tíos siniestros que van dejando lotos negros y masacrando a sus vecinos. Pero también está claro que tienes que dejar de meterte en lo que sea que esté pasando. No es asunto nuestro. Sigamos con nuestro viaje alejados de todo esto y regresemos a España cuando salga nuestro vuelo. ¿Pero cómo puedes mantenerte al margen? ¿No has visto cómo están maltratando y asesinando a la gente? Espetó Lucía. Sí, Lucía, claro que lo he visto. Y también he visto que la policía no hace nada, lo cual me hace pensar que esos cabrones de loto negro son realmente peligrosos. Tú no puedes hacer nada, así que déjalo ya. Conseguirás un machetazo y otro para nosotros de rebote. Lucía respondió con un gruñido y un gesto, dando un claro aspaviento de indignación. Sin embargo, sabía perfectamente que Alfredo estaba en lo cierto y que lo más sensato era hacerle caso. Siguieron andando en silencio y oyeron unas voces que provenían del frondoso bosque que tenían justo al lado. Les pareció que eran voces inglesas, de acento americano, y decidieron acercarse a comprobarlo. Efectivamente, no tuvieron que andar muchos metros, aunque sí con bastante dificultad debido a lo selvático que era aquel bosque, para ver a 3 hombres sentados en un pequeño claro. Estaban situados en círculo y hablaban entre ellos. Eran occidentales, probablemente estadounidenses. El que estaba en medio llamaba mucho la atención, tanto por su atuendo de sacerdote cristiano, iba vestido todo de negro con sotana, como por su altura y complexión fuerte. El acento de este hombre parecía más bien de la Europa del Este, mientras que el de los otros 2 sí era muy norteamericano. Los 3 amigos se agazaparon entre la abundante vegetación tropical y agudizaron el oído para escuchar lo que decían. Lucas, que era licenciado en filología inglesa, pudo traducir en voz baja el curso de la conversación. Tenemos que darnos prisa. Están ganando mucha fuerza en toda la isla. Ya controlan casi por completo los pueblos pequeños y empiezan a dominar los grandes. Su influencia por el centro de Ubud ya es patente. Asesinaron a machetazos a un comerciante cerca de la policía y los agentes miraron hacia otro lado. Por no hablar del sacrificio ritual de aquella casa familiar. Es cuestión de tiempo que empiecen a extenderse por Denpasar, la capital. Dijo uno de los americanos con el pelo muy rubio y los ojos azules. Mis informantes en Java me han confirmado que ya hay varias poblaciones con lotos negros en espacios públicos. La preocupación en muchas regiones es palpable y ha habido algunos conflictos cerca de las mezquitas. Sumatra está cada vez peor. Es posible que los musulmanes indonesios se opongan más a la hermandad que los hindúes balineses, pero caerán igualmente. Dijo el otro americano, de tez más morena y pelo negro. Añadió: Por ahora no han sido vistos ni en las islas Gili ni en Lombok. Cuando oyeron eso de la hermandad, los amigos se miraron extrañados. También sintieron cierto alivio al escuchar que en Lombok no habían llegado aquellos psicópatas. Pero Lucas siguió traduciendo la conversación. ¿Qué opina usted, padre Koga? ¿Deberíamos denunciar lo que está sucediendo al embajador? El sacerdote con acento de la Europa del Este miraba hacia el suelo cogiéndose ambas manos con los dedos entrecruzados. Parecía estar reflexionando y, al cabo de unos segundos, empezó a hablar. El motivo de nuestra expedición no es alertar de ningún peligro a las autoridades, sino averiguar todo lo que podamos sobre la hermandad del Loto Negro. Eso es lo que estipula nuestro contrato con la Universidad de Miskatonic, y eso es lo que haremos, ni más ni menos. Pero padre Koga, la hermandad está causando estragos en varias islas de Indonesia, y si nadie los para, se extenderán por más islas del archipiélago. ¿Quién sabe hasta dónde podrían llegar? No haremos nada por esta gente. Por ahora, no, respondió aquel europeo al que llamaban Padre Koga. No se trata solo de que no estamos autorizados a hacer nada. Se trata de que no podemos saber quién podría hacer algo ni qué podría hacer. Ustedes quieren informar al embajador americano en Indonesia por si el gobierno de nuestra nación pudiese hacer algo. Tal vez podría, pero el caso es, ¿qué es lo que haría?
Desconfíen siempre de los gobiernos cuando actúan en el tablero internacional, porque eso va de intereses, no de bondad ni justicia. No lo comprendo, padre. Dijo el americano moreno. La Hermandad del Loto Negro es una secta peligrosa, como hemos visto. Y no solo eso, sino también tremendamente escurridiza. Son casi un fantasma que aparece en momentos inesperados, golpea y vuelve a desaparecer. Y eso que, por lo que sabemos, ya cuenta con más de 100.000 fieles, solo en Vale. Los gobiernos, el nuestro el primero, podrían utilizar esta secta para desestabilizar países rivales. Sin ir más lejos, ¿no sería extraño que agentes de la CIA entrasen en contacto con líderes de la Hermandad para financiarlos e introducirlos en China, con cuyo gobierno la Casa Blanca tiene conflictos desde hace ya décadas? Expuso el padre Koga. Ciertamente, no me parece descabellado. Las tensiones entre nuestro país y China están intensificándose cada año. No me extrañaría que se enfrentasen pronto en una guerra que arrastrase el resto de países y se originara la Tercera Guerra Mundial. Dijo el americano rubio. Eso ya son especulaciones, aunque no del todo desencaminadas. En fin, centrémonos, dijo el padre Koga y prosiguió. Debemos encontrar la guarida de esta secta, espiarlos y tomar nota de todo cuanto veamos. Emitiremos un informe completo a Miskatonic y entonces recibiremos nuevas instrucciones, si es que el rector Ward estimase que debamos hacer algo. Tras decir esto, los acompañantes de aquel tal Koga asintieron. Se levantaron al mismo tiempo que él y los tres se encaminaron hacia la espesura del bosque. Deberíamos hablar con ellos y decirles todo lo que hemos visto. Les dijo Lucía a Alfredo y Lucas. ¡Pero tú estás loca! Le espetó Lucas. ¿No has oído lo que han dicho? Claro que sí. Respondió Lucía. Y tenemos información al respecto. Basta ya, Lucía. Gritó Alfredo. No te metas en estas mierdas de sectas asesinas, corrupción policial y mamorios internacionales. Yo digo que vayamos a pasar, compremos un billete y nos vamos a casa. Me parece lo más acertado y sensato. Este viaje ya no es divertido. Dijo Lucas. Bien, chicos, haced lo que queráis. Yo voy a buscar a estos hombres y les contaré lo que sé. Tras declarar esto, Lucía se levantó y se dirigió hacia el bosque, pero Lucas la agarró del brazo y le dijo: ¡Quieta, maldita tarada de los huevos! Te acompaño, que no sabes inglés. Lucía sonrió a Lucas con dulzura, puesto que sabía perfectamente que lo que en realidad quería decir es lo que dijo Alfredo seguidamente. No te dejaremos sola, aunque vete pensando a dónde nos invitarás a cenar cuando volvamos, si volvemos. Gracias, chicos. Los tres amigos se apresuraron para alcanzar a los americanos y al sacerdote del este europeo. Antes de llegar hasta ellos, los desconocidos se percataron de que los estaban siguiendo. Aparecieron de entre la maleza y los rodearon apuntándolos con pistolas, excepto el sacerdote, que se mantuvo erguido ante los tres amigos mirándolos fijamente. ¡Don't shoot! We are only Spanish tourists and we want to help you! Gritó Lucas. Ah, españoles, podéis hablar en vuestra lengua, dijo el sacerdote. ¿Entiendes el castellano? Dijo Alfredo sorprendido. Entiendo tantas lenguas que si te lo dijera pensarías que te estoy mintiendo. Pero eso no importa. ¿Qué hacéis aquí y qué es eso de que queréis ayudarnos? Respondió el tal Koga. No somos nadie. Dijo Lucía. Yo me llamo Lucía y estos son mis amigos Alfredo y Lucas. Nos dirigíamos a Sanur para coger un ferry hasta Lombok. Llevamos varios días aquí y nos hemos cruzado varias veces con aquellos de quienes hablabais, la Hermandad. Queremos ayudaros a detenerlos. ¿Detenerlos? Dijo Koga con una sonrisa de lástima. No podemos detenerlos, querida. Estamos aquí solo para recabar información acerca de ellos y sobre la situación en Indonesia. No somos héroes, y os sugiero que vosotros no intentéis serlo. Es usted un hombre sensato, padre. Dijo Lucas. Pero no podemos permitir esto. Alguien tiene que hacer algo. Gritó Lucía muy nerviosa. Nadie puede hacer nada, chica valiente pero insensata, respondió Koga, intentando ser firme pero a la vez denotar cierta empatía. La Hermandad del Loto Negro es mucho más que un atajo de locos asesinos. Creedme, os estáis inmiscuyendo en algo de lo que no tenéis ni la más remota idea. Lo mejor que podéis hacer es llevar a cabo vuestro plan inicial, ir a Lombok, aunque os recomendaría que compréis unos billetes de avión y os marchéis cuanto antes de aquí. Pero...
¿Por qué nadie puede hacer nada? ¿Y el gobierno, y la policía, y el ejército, y la ONU? Balbuceó Lucía. Koga miró con una mezcla de dulzura y sorna paternal a la chica y le dijo: verás, querida, la Hermandad del Loto Negro tiene una fuerte organización que trasciende los límites de este país. Son una secta que nació como una herejía del hinduismo en la India y se ha ido extendiendo por Asia poco a poco. No solo tiene estos adeptos salvajes que habéis visto aquí, tiene personas de aparente respetabilidad ubicadas en puestos de poder, jefaturas de policía, gobiernos nacionales, ayuntamientos de grandes metrópolis, consejos de administración de grandes empresas, incluso comisionados de la ONU. Hasta hace pocas décadas eran casi invisibles, pero su fortalecimiento ha llevado a que sus bases se hagan cada vez más visibles. El problema se está descubriendo ahora, pero lleva décadas, probablemente siglos, larvándose y afianzándose. Hemos sabido de ellos en nuestra universidad, la Miskatonic, y para ella estamos realizando la investigación. Nuestro objetivo no es, como ya os he dicho, detenerlos, ni tampoco enfrentarnos a ellos, sino recabar toda la información posible que permite elaborar un plan de prevención para que no lleguen a nuestro país. Entonces, ¿van a permitir que sigan aterrorizando y matando a las pobres gentes? Dijo Lucía a medio camino entre la rabia y un patetismo lastimoso. Sí, nos apena tanto como a vosotros, pero no podemos hacer nada. En cuanto acabemos de recabar datos, nos iremos. Y vosotros deberíais hacer lo mismo ya, respondió escuetamente el padre Koga. Vamos, Lucía, este señor tiene razón. Vámonos a Sanur, trasladémonos a Lombok y el día de nuestro vuelo regresaremos a casa, por favor. Dijo Lucas colocando sus manos sobre los hombros de Lucía. De acuerdo. Cedió finalmente Lucía. Sabia decisión, chica valiente y ahora más sensata. Volved a la carretera y seguid en dirección sur todo recto. Sanur os queda a 1 hora a pie. Nosotros debemos apresurarnos y seguir con lo nuestro. Buena suerte, chicos. Y recordad, no podéis hacer nada. No os inmiscuyáis más, ni siquiera preguntéis por ello. Solo una pregunta, padre. ¿Por qué esa hermandad hace todo eso? ¿Qué quieren? Dijo tímidamente Lucía. Ah, querida. Maldita curiosidad. Ha sido una bendición para la humanidad en muchos casos, pero también el origen de muchas desgracias y maldiciones. Sé lo que es sentir el aguijón de la sed de conocer ante cuestiones oscuras. Probablemente no te esté haciendo ningún favor, pero toma. Se sacó unas hojas fotocopiadas de su mochila. Esto es un fragmento de una obra titulada El libro del Asia Negro. La poca información con la que empezamos a investigar la Hermandad del Loto Negro es la que hay escrita aquí. Espero que puedas resistir la tentación de leerlo. Hay cosas de las que es mejor mantenerse en la ignorancia. Si lo lees, es muy probable que nunca vuelvas a ser la misma y que tu existencia se vea acechada por terribles pesadillas que reptarán hacia ti constantemente. Si no lo lees, empero, sentirás el flagelo de la curiosidad. Pero esa decisión solo la puedes tomar. Lucía tomó las hojas de papel fotocopiadas y se las guardó en su mochila mientras le daba las gracias al padre Koga. Los expedicionarios y los 3 amigos se separaron y Lucía, Alfredo y Lucas se encaminaron hacia el puerto de Sanur. Mientras andaban, Lucía sopesaba mentalmente la opción de leer aquellas hojas o no. Quería saber lo que exponían, pero al mismo tiempo se sentía perturbada por la enigmática y siniestra advertencia del padre Koga. Pero la curiosidad venció al miedo. Esto es lo que ponía en aquel fragmento que fue leído por Lucía en voz alta para que lo escuchasen sus 2 amigos. La Hermandad del Loto Negro, por Gustav von Enkel. Muchas son las sectas y cultos impíos diseminados por el mundo, ocultos a la vista de una mayoría ignorante de estas religiones. La mayoría muy antiguas. Algunas incluso llegan a retrotraerse hasta el Neolítico. Los dioses, por así llamarlos, a los que rinden culto estas sectas, son desde criaturas primigenias extraterrestres, el gran Cthulhu, antiguas bestias terrícolas, Dagón,
distorsiones naturales, Durtalga, la pudredumbre infecciosa, hasta entidades exteriores que moran más allá de nuestra realidad, aunque pueden hollarla, Yog-Sothoth, Shub-Niggurath o Azathoth, así como otras aborrecibles y terroríficas entidades. Aunque muchas de estas sectas cultistas han sido halladas en territorio estadounidense o la vieja Europa, el continente asiático también es mancillado por cultos de tan inefable naturaleza. Sin la menor duda, el más abyecto, peligroso y agresivo de todos ellos es la impía Hermandad del Loto Negro. La Hermandad nació en la India y, aunque no se ha datado con exactitud su fundación, suele situarse su origen en los inicios védicos del hinduismo, puesto que en esencia es una variante herética de este tronco religioso. No se conoce con detalle ni la génesis ni la base de sus creencias, pero parece ser que parten del principio destructivo de la existencia que el hinduismo representó con la figura del dios Shiva, y lo toman en sentido absoluto. El hinduismo lo equilibra con los principios generador, Brahma, y conservador, Vishnu. La Hermandad del Loto Negro no cree en Shiva, sino en una deidad anterior a la que se han referido a veces con el epíteto el Heraldo de la Muerte, el cual no tenía ningún otro dios que limitase o enmendase su labor destructiva, como Shiva tiene a Vishnu, que conserva lo que no debe ser destruido, y Brahma, eterno creador de vida. El Heraldo de la Muerte, cuyo origen está, como ya hemos dicho, en la religión védica, cuna del hinduismo, era una deidad tan terrible que se decía que solo con contemplar una representación de su rostro, el espectador era afligido por fuertes dolores e incluso podía enfermar. Los primeros sacerdotes védico-hindúes, atemorizados por la entidad, decidieron borrar todo rastro de su culto. Para ello, no solo asesinaron a los seguidores del Heraldo de la Muerte, derribaron todos los ídolos erigidos en su honor y quemaron todo documento que contuviese la más mínima referencia a la terrible deidad, sino que también idearon nuevos dioses con características similares, pero suavizadas, que sustituyesen al atroz y espantoso dios primigenio. El dios Shiva fue una variación menos temible del Heraldo de la Muerte, más soportable para los fieles, que además tenía sus contrapartidas que, como hemos ya apuntado, limitaban el alcance de su esencia destructiva. Algunos afirman incluso que el demonio Ravana es también un despojo religioso edulcorado del Heraldo de la Muerte. Volviendo a la historia, el culto a esa divinidad maligna, al menos desde un punto de vista humano, fue prohibida, y se intentó barrer todo rastro de ello. Pero el Heraldo de la Muerte fue adorado en secreto y total silencio por algunos Vedas perturbados que conservaron el temible culto y, según parece, algunos de ellos lo llevaron hasta la actual Indonesia. La isla de Bali, con su propia variante del hinduismo, también tiene un remanente suavizado de aquel dios primordial, Rangda. Sea como sea, el culto arraigó lenta pero firmemente en esa pequeña isla del Índico y, por mor de proceso aún desconocido, ese minúsculo y marginal culto mantenido en secreto se desarrolló y creció a lo largo de los siglos hasta conformar lo que hoy se conoce como la Hermandad del Loto Negro. Esta secta, posiblemente la más agresiva y peligrosa de la actualidad, se refiere al Heraldo de la Muerte con el nombre de Kalunda. Su significado nos es desconocido, puesto que no está formulado en lengua indonesia,
sino en Aklo. Sería necesario estudiar esta oscura lengua para dilucidar el significado del nombre Kalunda, pero no disponemos ni de diccionarios, ni de una piedra roseta. Tan solo se conocen algunos salmos en este idioma, algunos de los cuales figuran en el impío Necronomicon del árabe loco Abdul al-Azred. La Hermandad del Loto Negro está convencida de que Kalunda yace en otra dimensión, pero que su culto en la nuestra es una prueba irrefutable de que una vez se manifestó aquí. Quieren traerlo de vuelta. Según esta secta, la esencia de Kalunda dejó un rastro en nuestra dimensión, los lotos negros. La hermandad cree que estas extrañas flores muy raras de encontrar, probablemente su existencia se deba a una mutación genética que no prosperó demasiado, contienen algo del heraldo de la muerte. Su esencia, o al menos parte de ella. Se dice que durante muchas décadas se dedicaron al cultivo de lotos negros con el objetivo de repartirlos por el mundo para acrecentar la presencia de Kalunda en nuestra dimensión, con la meta final de que se manifieste en su totalidad y camine sobre la tierra. Cuando Lucía terminó de leer el fragmento de ese tal Gustav von Engel, todos quedaron unos segundos en silencio, que fue roto por Alfredo. Menuda panda de frikis. Si no fuese porque son unos psicópatas asesinos, me partiría el culo de risa con este torrente de imbecilidades. La religión te fríe el cerebro. Sí, esto es lo que faltaba para confirmar que esa gente está totalmente loca. Qué ganas tengo de llegar a Lombok y poder relajarme un poco antes de volver a España. No pienso volver por este culo del mundo nunca más. Al cabo de un rato llegaron hasta Sanur y se dirigieron a las oficinas de la empresa que les había vendido el pasaje para el ferry. Tras una larga y caótica cola consiguieron que les diesen el papel para poder embarcar en media hora y para poder regresar el próximo sábado, día en el que se dirigirían directos en taxi hasta el aeropuerto de Denpasar para escapar de aquella pesadilla. Estaban mirando con disimulo pero atentos a su alrededor, comprobando que no hubiese nada fuera de lo normal, ni ninguna flor de loto negra, puesto que no querían volver a presenciar ninguna otra barbaridad. Todo estaba tranquilo y sin ningún incidente pudieron caminar hasta el puerto y subir al bote que los llevaría a Lombok. Era un barco pequeño de 2 pisos, estaba abarrotado de gente. Muchos pasajeros tuvieron que colocarse en la parte posterior de pie, distribuidos entre la pequeña popa y la escalerita que llevaba la cubierta de arriba. En la popa estaban los trabajadores que se encargaban de amarrar y desamarrar el barco, tripularlo y otras actividades relacionadas con la navegación. También había algunos miembros de la tripulación distribuidos por los 2 pisos del pequeño bote, respondiendo a algunas preguntas de los pasajeros y vigilando que nadie tocase los motores, que estaban a la vista en la popa y eran bastante molestos para los que estaban realizando la travesía a su lado, pues el taladrante ruido se metía en los oídos y llegaba a provocar dolor de cabeza al cabo del rato. Poco a poco, la isla de Bali fue perdiéndose a la vista. Lombok se avistaba en toda su enormidad, con su naturaleza tropical mostrando su majestad en la distancia. El barco se acercaba a Lombok, pero Lucía se extrañó al percatarse de que el bote poco a poco se desviaba de su línea recta hacia la isla de destino y parecía estar rodeándola. Pudo ver que había otros pasajeros también algo extrañados y una mujer preguntó algo a uno de los trabajadores del bote, el cual le respondió algo que debió de satisfacer la turista, puesto que hizo un gesto de aprobación. Lucas, que había oído más o menos la breve conversación, dijo con tranquilidad: Parece ser que hay un problema con el puerto más cercano y vamos a atracar en otro que queda al sur de la isla. Aquella explicación fue aceptada sin inquietud hasta que se hizo evidente que el ferry estaba alejándose de Lombok por el sur, adentrándose en el Océano Índico. Poco a poco los pasajeros fueron percatándose de que algo no iba bien.
Algunos hicieron cola ante las escalerillas que subían hasta la proa, donde había el piloto y sus ayudantes, exigiendo explicaciones a gritos, puesto que los trabajadores que había entre los pasajeros no daban explicaciones convincentes. De pronto, se abrió la trampilla de la proa y bajaron 3 miembros de la tripulación con machetes en alto y gritando palabras incomprensibles, probablemente en indonesio. Su agresividad y los intimidantes machetes hicieron que todos los pasajeros callasen. Otro hombre penetró en la estancia de los pasajeros y dijo con voz tranquila pero firme: "Sit down, please. Everyone who causes trouble will be punished." Un alemán enorme, de casi 2 metros y musculatura portentosa, que además iba algo ebrio, se levantó y cogió a uno de aquellos hombres por el cuello, gesto que fue respondido por otro de ellos con un rápido machetazo en la cabeza. Un reguero de sangre con restos de sesos salpicaron a una niña de unos 8 años que estaba llorando abrazada a su madre justo delante de la escena. Muchos pasajeros se levantaron, más para alejarse de aquellos hombres que para intentar nada contra ellos. Viendo que se les estaba descontrolando la situación, el que había asesinado al alemán tomó a la niña con la cara salpicada de sangre y sesos y, ante los gritos desesperados de su madre, la levantó y le puso el machete en el cuello, gritando a todos los presentes: "Sit down or she will die!" Ante aquella advertencia, el silencio fue inundando el bote y los pasajeros fueron sentándose con el espanto reflejado en sus rostros. En la cubierta de arriba se oían algunos gritos y golpes que indicaban que los pasajeros se estaban resistiendo, pero el sonido chirriante de un machete cortando un trozo de carne puso fin a lo que fuera que estaba sucediendo arriba. Durante los siguientes minutos, los pasajeros guardaron silencio y algunos se comunicaban mediante susurros. Muchos comprobaron algo que los secuestradores debían de tener muy claro: no había cobertura. Lucas dijo a Alfredo y Lucía, sin dejar de mirar a los secuestradores: Seguro que nos han secuestrado para pedir rescate a nuestras familias. No lo creo, replicó Lucía con voz temblorosa y con la vista fija en uno de los secuestradores. ¿Por qué lo dices? Interrogó Lucas. Mírate el brazo de ese hombre de la esquina, respondió Lucía sin atreverse a señalar. Lucas y Alfredo se sumieron en el terror más absoluto al ver un tatuaje que mostraba una flor de loto negra rodeada de tentáculos. No podían creerlo. Habían sido secuestrados por aquella secta macabra que mataba personas a machetazos y se los estaban llevando a algún lugar en medio del Océano Índico. Lucía empezó a llorar y Alfredo y Lucas intentaban consolarla mientras hacían un intento de mantener el tipo de forma poco convincente. Estaban igual de aterrorizados que ella. Al cabo de 2 angustiantes horas, durante las cuales los pasajeros estuvieron agazapados, sollozando y suplicando a sus captores que no hiciesen daño a la niña que aún tenían agarrada con el machete acariciando su cuello, el bote se detuvo y los cultistas empezaron a realizar las labores de amarre. Cuando Lucía y sus 2 amigos salieron, el cielo mostraba una bonita puesta de sol, pero que contrastaba con el paraje que vieron ante ellos. Una isla no demasiado extensa, con una única y pequeña playa con el rutilante puerto en el que habían parado y el resto de contorno isleño compuesto de rocas y acantilados, altas y siniestras montañas que destilaban malignidad por todos sus árboles y, ante ellos, apenas 1 kilómetro en línea recta, una enorme cueva se abría paso en las entrañas de la montaña. Los miembros de la hermandad obligaron a bajar a los pasajeros y los llevaron a empujones y gritos hacia aquella cueva. Uno de ellos seguía en todo momento agarrando a la niña y su madre no paraba de llorar. Suplicaba una y otra vez a los crueles cultistas que la soltaran, pero ellos no le hacían caso. De hecho, en ocasiones la miraban con ojos complacientes, como si disfrutasen de aquella crueldad. La mujer pidió ayuda mediante desesperadas súplicas a algunos hombres de los que había en la procesión de casi 100 prisioneros, incluidos Alfredo y Lucas, pero nadie tuvo la osadía de hacer nada. La hermandad del Loto Negro inspiraba un profundo terror, generado por algo más aparte de su agresividad y sus intimidantes machetes. Había algo en ellos imposible de explicar. Un concepto demasiado etéreo e irracional como para plasmarlo en palabras, pero con la misma consistencia presencial que los machetes. Parecían simples hombres, pero, en cierta manera, no lo eran.
algo diabólico medraba entre los miembros de la Hermandad del Loto Negro. La cueva tenía una ciclópea entrada de más de 30 metros de altura y 20 de anchura. Era una entrada natural, o al menos eso parecía, pero el interior de la gruta estaba profusamente modificado. Tan solo las paredes de la cueva se mantenían con sus formas y contornos naturales, incluyendo las numerosas estalactitas que colgaban del techo. El suelo, en cambio, estaba totalmente pavimentado, era liso y se extendía a lo largo de unos 2 kilómetros. Todo aquel páramo cavernoso estaba lleno de pequeños santuarios, muy parecidos a los que tenían todas las casas familiares de Bali, pero con temibles estatuas de horrendas criaturas en la cúspide de sus monolitos. Además, los motivos hindúes estaban totalmente ausentes de aquellas pequeñas edificaciones, y en su lugar asomaban horribles figuras líticas que representaban tentáculos, ojos, bocas dentadas y deformaciones indescriptibles. Muchos miembros de la Hermandad del Loto Negro estaban ahí, con estrambóticos atuendos negruzcos, entonando infernales cánticos y danzando de forma horrible, contorsionándose con posturas imposibles. Parecían estar en medio de un éxtasis sublime, como si estuviesen poseídos por fuerzas oscuras que los movían sin respeto alguno por las leyes de la física. Algo alejados de los santuarios había unos estanques bastante extensos, con varios hombres y mujeres atareados en lo que parecían ser cultivos de flores de loto, todas de color negro. Precisamente, otro elemento perturbador eran los centenares de lotos negros que cubrían tanto el suelo como los santuarios. Mientras los cautivos avanzaban entre medio de aquel averno siniestro que, aunque subterráneo, estaba bien iluminado por multitud de antorchas y velas distribuidas por todos sitios, Lucía pudo fijarse en algunas de las estatuas que adornaban no solo los pequeños santuarios, sino también otras edificaciones más grandes, con interiores que debían de ser usados como templos o espacios de oración de aquel oscuro culto. Pudo ver una gran estatua que representaba a un horrible ser con cabeza de pulpo y tentáculos en la cara, colocado encima de un altar que mostraba el nombre Tulu. Pudo ver otro con la misma disposición, pero representando a un monstruo cuya cabeza era un tentáculo gigante, debajo del cual la piedra escupía el temible nombre Nyarlathotep. Lucía pensó que debían de ser otras criaturas que aquellos enfermos adoraban, además del dios Kalunda, del que hablaba el fragmento de Gustav von Enkel que el padre Koga le había entregado. Mientras pensaba esto, levantó la cabeza mirando al frente en el momento en que la procesión paró en seco por órdenes de sus captores. El horror se intensificó abruptamente. Una enorme estatua representando al aberrante Kalunda, el heraldo de la muerte, se alzaba en sus imponentes 25 metros y parecía presidir un colosal foso de más de 10 metros de diámetro ante el que estaban situados los cerca de 100 cautivos. Una mujer apareció de la nada. Iba vestida con ropas negras que consistían en una túnica abierta por el pecho hasta la cintura, de manera que casi dejaba a la vista sus grandes pechos. Toda su piel estaba tatuada con extraños motivos de origen claramente esotérico. Las mangas de la túnica caían en una alargada tela desde las muñecas, y en sus dedos llevaba diversos anillos con símbolos que Lucía no había visto nunca. Su rubia cabellera estaba parcialmente cubierta por una especie de corona con extraña decoración protuberante y tentacular, con un rostro justo en medio que recordaba mucho el de la estatua que Lucía y sus amigos vieron en aquella traumática noticia de la televisión. La mujer, de mirada fría, cogió de la mano a la niña y, con un leve movimiento de mano, apartó al hombre que hasta entonces no la había soltado. Claramente, aquella mujer tenía autoridad dentro de la jerarquía de la hermandad. Había un silencio sepulcral, tan solo roto por los ya algo lejanos cánticos infernales de los miembros de la hermandad que seguían más atrás en aquel trance macabro. La siniestra mujer habló a la niña en un sencillo inglés que todos pudieron entender, aunque Lucas traducía en voz baja todo lo que decía a Lucía. Pobre pequeña, ¿estás asustada?
dijo la mujer con voz pretendidamente dulce, pero que escupía desprecio y crueldad en cada sílaba. La niña, con los ojos rojos de tanto llorar, las manitas aún temblando y las piernas flaqueando, asintió. La mujer la miró con una dulzura impostada, sin conseguir esconder la maldad que desprendía por todos los poros de su piel, y le acarició las mejillas con una frialdad que causó estremecimiento a quienes lo vieron, sobre todo a la madre de aquella pequeña, que dirigió una mirada suplicante, a la que sin duda era una suma sacerdotisa de la hermandad, la cual se dirigió a la multitud en un inglés con claro acento indonesio. Bienvenidos sean, apreciados invitados. Probablemente todos ustedes vinieron a nuestro país para conocer una cultura exótica. Bien, sus deseos serán satisfechos con creces. No solo van a presenciar un antiguo y muy poco conocido ritual tradicional de nuestras tierras, sino que van a participar de ello. Hoy les hemos reunido aquí para adorar al Heraldo de la Muerte, nuestro único dios, cuya venida está próxima. Este ritual que vamos a realizar lleva siglos celebrándose cada 5 años, y es posible que esta ocasión sea ya la última, pues el heraldo pronto habrá sido atraído a las puertas de nuestra dimensión. Todos los prisioneros, incluidos Lucía, Alfredo y Lucas, el cual siguió traduciendo a sus amigos las declaraciones de la suma sacerdotisa, sintieron cómo el aguijón del terror se clavaba más fuerte en su ánimo, pues aquel discurso era tremendamente inquietante. Todos profirieron un grito cuando la mujer agarró brutalmente del pelo a la niña y la levantó con una fuerza pavorosa. Mientras la pequeña chillaba desesperada por el terror y el dolor que sentía en su cuero cabelludo, la suma sacerdotisa señaló hacia abajo para que los presentes vieran el fondo del pozo que había ante ellos. A unos 10 metros había el agua del mar, con un movimiento suave pero constante que permitía ver lo que había dentro del agua. Un centenar de medusas bastante grandes, todas de color negro y con largos tentáculos finos pero recubiertos de miles de diminutas espinas. El caótico movimiento desplazante de las medusas y las ondulaciones lentas pero muy pronunciadas de sus intimidantes tentáculos causaba repulsión y miedo a todos los que contemplaban aquel horror acuático, sobre todo aquellos que intuyeron las intenciones de la suma sacerdotisa. ¡Por favor!, dijo la madre de la niña, poniéndose de rodillas y arrastrándose hacia la suma sacerdotisa. No le hagas daño a mí, pequeña. Solo es una niña. No ha hecho nada malo a nadie. La suma sacerdotisa fulminó con la mirada a la mujer y le dirigió una demoníaca sonrisa justo antes de lanzar con gran agresividad a la niña contra la pared interior del foso. Tras un sonoro golpe que indicaba claramente la rotura de huesos, la niña cayó durante 5 interminables segundos hacia el fondo. Lo que sucedió a continuación es algo que nunca ningún ser humano debería presenciar, y mucho menos si la víctima es la hija de quien lo ve. Al caer al agua, las medusas se apartaron de la zona del impacto y empezaron a revolotear alrededor de la niña, que hacía esfuerzos por mantenerse a flote, moviendo torpemente los brazos mientras gritaba y pedía ayuda inútilmente a su mamá, cuyos alaridos de horror fueron en aumento conforme se iban desarrollando los terribles sucesos que todos presenciaron en aquel foso. Una medusa se acercó lentamente a la niña, que con las manos intentaba asustarla para que se alejara. Con una velocidad nada común en una medusa, varios tentáculos negros envolvieron la mano y el brazo de la aterrorizada niña, que empezó a chillar como un cerdo en el matadero. Aunque estaba a unos 10 metros de profundidad, la iluminación permitió ver cómo el brazo de la niña se ponía morado, cómo la sangre le brotaba de las heridas que las pequeñas pero afiladísimas espinas tentaculares le infligían. Pero esta imagen no fue nada comparada con lo que pasó a continuación. Decenas de medusas nadaron a velocidad de vértigo hacia la niña. Le agarraron el brazo que le quedaba libre, las piernas, el cuello, el pecho y la cintura, y se le engancharon encima como si fuesen sanguijuelas. La niña empezó a escupir sangre y a gritar aún más fuerte, sintiendo un atroz dolor en todo su cuerpo. Aquellas medusas, ¡oh terrible visión!, mostraban dientes alrededor de sus orificios bucales en la parte inferior de su cabeza.
Parecía que estaban comiéndose viva a aquella pequeña niña inocente, pero en realidad estaban arrancándole su piel, músculos y órganos ante el horror de todos los prisioneros y el desesperado llanto de su madre, incapaz de hacer nada más que gritar ¡Mi pequeña!, en respuesta a los chillidos sollozantes de su hija, que claramente intentaba articular la palabra ¡Mamá!, pero el insoportable dolor y el horror de sentir cómo estaba siendo desgarrada viva por aquellos nidarios negros no le permitieron nada más que ahogarse en su propia sangre, justo cuando la medusa de la cintura empezaba a introducir sus tentáculos en su estómago. La madre de la niña, convertida en presa de unos depredadores marinos, se levantó e intentó golpear a la suma sacerdotisa, pero ésta, con una fuerza descomunal, la agarró del cuello, la levantó y la lanzó al foso, donde encontró la misma muerte atroz que su pequeña de 8 años, ya muerta. Todos los prisioneros estaban absolutamente desquiciados ante aquel horror imposible de calificar ni siquiera con los peores improperios. La crueldad de la suma sacerdotisa ofendía al más simple e ínfimo sentimiento que pudiese albergar un corazón humano. Mientras estaban todos aún paralizados por el pánico y la estupefacción, la suma sacerdotisa declaró con una voz atronadora: Todos vosotros, asquerosa purria humana, desechos de la existencia, hoy serviréis a un fin elevado. Todos vosotros seréis sacrificados para la gloria y magnificencia de nuestro Dios, el único Dios, el heraldo de la muerte, el primer principio de todo. Alegraos, pues hoy serviréis al más alto fin de cualquier hombre, seréis nutrientes para el gran Kalunda. Al decir esto, todos los miembros de la Hermandad del Loto Negro corearon con una misma voz delirante, en la que se fundían las graves voces de hombres y las más agudas de mujeres. Ya, ya, Kalunda, ya, ya, Kalunda, ya, ya, Kalunda, ya, ya, Kalunda. Estas aguas son las que emergen en nuestros estancos de lotos negros. Estas preciosas medusas, una especie que se remonta hasta los tiempos en los que Kalunda caminó sobre la tierra, esparcirán vuestros cuerpos en pequeños pedazos por el agua, dando una utilidad a vuestra inútil existencia. Servid de nutrientes para las flores de loto negras, contenedoras de la esencia de Kalunda y clave para su vuelta del otro lado. Tras decir esto, miró a los miembros de la hermandad y les ordenó: ¡Arrojad el estiércol para los cultivos! Todos los miembros de la hermandad que se encontraban en aquella gruta infernal, que ya se habían reunido alrededor de los prisioneros sin que estos se diesen cuenta debido a que estaban absortos en el horror del foso y las ominosas palabras de la suma sacerdotisa, empezaron a acercarse agresivamente hacia los que ya consideraban simple abono. Mientras los hombres obligaban a los prisioneros a avanzar hacia el foso a golpe de machete, las mujeres lanzaban lotos negros alrededor de esa violenta procesión forzada, mientras entonaban el cántico: Ya, ya, Kalunda, ya, ya, Kalunda, ya, ya, Kalunda, ya, ya, Kalunda. Pese a la resistencia que ofrecían algunos de los prisioneros, la agresividad de la hermandad y los largos y afilados machetes no paraban de empujar y caer encima de aquellas personas que hasta hacía menos de 24 horas estaban veraneando en la paradisíaca isla de Bali. Lucía, Lucas y Alfredo, que se encontraban en una posición bastante central en la muchedumbre que estaba siendo arrastrada hasta el foso, al cual caían irremediablemente conforme llegaban a su escarpado borde, intentaban abrirse paso hacia los extremos del grupo de gente para intentar escabullirse. Algunos de los turistas, aunque ya no se los podía calificar así, lograban deslizarse a rastras hacia fuera del alcance de los machetes de aquellos salvajes inhumanos que no paraban de cortar y mutilar mientras empujaban hacia el pozo de la muerte. Pero era inútil. Las mujeres que lanzaban lotos negros también tenían machetes colgados en la cintura y no dudaban en cogerlos y cortar las piernas de los infortunados prisioneros para imposibilitar su fuga. Había demasiados miembros de la hermandad del Loto Negro y la cueva era demasiado profunda como para lograr escapar. Tras varios minutos de carnicería y de arrojar cuerpos tambaleantes al pozo, desoyendo las súplicas, apenas quedaban unos pocos prisioneros, tal vez 12 o 13, entre los que se encontraban Lucía y sus dos amigos.
Cuando todo parecía perdido para ellos, la suma sacerdotisa levantó la mano y gritó: ¡Coco! Debía significar algo así como parad o basta, puesto que cesaron los golpes, empujones y machetazos. Lucía, que estaba casi al borde del foso, miró hacia abajo y vio, con un desagradable estremecimiento, que el foso estaba totalmente colapsado. Casi 100 cuerpos se agolpaban a lo largo del diámetro, apelotonados y a medio hundir. El agua no debía llegar a demasiada profundidad y los cuerpos, algunos cadavéricos y otros moribundos, dificultaban el paso hídrico. No obstante, las medusas seguían desgajando incansablemente los cuerpos. Era aberrantemente horrendo oír los gritos asfixiados de las personas que aún estaban con vida, pero que se encontraban aplastados por varios cadáveres, los gemidos de los moribundos que aún sentían las mordeduras de aquellas siniestras criaturas tentaculares, los cuerpos desfigurados rodeados por una lenta corriente de agua totalmente teñida de rojo que arrastraba trozos arrancados de carne, huesos partidos, órganos rasgados, ojos triturados, dedos, orejas y todo tipo de entrañas irreconocibles. El hedor era insoportable y la muerte podía olerse en el ambiente. Debéis disculparnos, dijo la suma sacerdotisa mirando a los supervivientes. pero el sacrificio debe terminar. Hay acumulado demasiado abono y nuestras preciosas medusas tardarán varios días en cortarlo todo. No obstante, tenemos algo muy especial reservado para vosotros. Esta última declaración sonó especialmente siniestra. La suma sacerdotisa se giró hacia la enorme estatua de Kalunda que presidía la enorme y profunda cueva, con su demoníaco rostro que parecía vigilar aquella ciudad cavernaria, morada de la hermandad del loto negro, y levantó los brazos. Al instante, todos los miembros de la hermandad se arrodillaron y postraron al suelo, en posición de sometimiento y súplica en dirección a aquella tenebrosa estatua. La suma sacerdotisa habló a la escultura. ¡Kalunda, heraldo de la muerte! ¡Dios primigenio de los albores del tiempo! ¡Único y verdadero Señor al que nuestra hermandad rinde culto! ¿Cómo sabes? Porque seguro que nos ves desde allá donde estés. ¡Afuera! Estamos reuniendo miles de millones de lotos negros, contenedores de tu esencia, para esparcirlos por el mundo y convertirlo en tu morada. Estamos deseosos de verte, de contemplar tu majestad. Aquí hay una concentración masiva de lotos negros y deseamos que te manifiestes ante nosotros. Como muestra de servitud hacia ti, te ofrecemos en holocausto estas ofrendas. ¡Sal y déjanos admirarte mientras las tomas! ¡Oh, poderoso Kalunda! Te suplicamos que nos permitas verte. ¡Ya! ¡Kalunda! Todos los miembros de la hermandad, sin levantar sus rostros del suelo ni mover ni un solo milímetro su posición sumisa, entonaron el perturbador cántico al unísono. ¡Ya! ¡Kalunda! ¡Ya! ¡Kalunda! ¡Ya! ¡Kalunda! ¡Ya! ¡Kalunda! Y entonces, el horror absoluto emergió de ningún lugar. Los miles de lotos negros que estaban esparcidos por toda la estancia empezaron a tiritar agresivamente, emitiendo un sonido agudo muy desagradable. Se oyó claramente un gruñido gutural cuya tonalidad y timbre no podían pertenecer a nuestro mundo, y los cautivos miraban en todas direcciones, totalmente acongojados, sin entender qué estaba sucediendo. Los miembros de la hermandad seguían inmóviles en su posición de sumisión religiosa y, cuando la suma sacerdotisa se arrodilló y adoptó esa misma postura, unos monstruosos tentáculos finos y amarillentos aparecieron de la nada justo encima del foso. Poco a poco fue apareciendo una criatura horrenda que era exactamente igual a la estatua que presidía aquel templo infernal y a la figura que Lucía había visto por el telenoticias en aquel altar de la familia que fue asesinada. Los tentáculos finos pero tremendamente largos que se retorcían sobre sí mismos, los grandes ojos que había en la punta de algunos y las terribles bocas bulbosas en otros, pero todo con tejido orgánico, vivo, palpitante y viscoso. Algunos tentáculos, en sus extremos, se replegaban circularmente formando una especie de espiral de varias capas con un espacio vacío en medio. Todos los tentáculos se desplazaban con un movimiento repugnante o se contorsionaban sinuosamente. Y el rostro
ese rostro demoníaco que recordaba, de lejos, las representaciones hindúes de los malos espíritus, sobre todo al Rangda balinés, pero con una expresión mucho más terrorífica, de pura maldad y profundo afán asesino. Los dos grandes ojos, desprovistos de cualquier amago de humanidad, giraban en derredor sus negras pupilas, y la boca, provista de grandes y temibles dientes, se abría y cerraba constantemente, recordando al varón balinés, pero con una agresividad que causaba pánico solo de escuchar el sonido que se desprendía en cada dentellada. ¿Era eso Kalunda? Aquella impía criatura, surgida de otro mundo, de otra dimensión, de otro lugar totalmente ajeno a la Tierra, ¿era el dios al que adoraba la hermandad del Loto Negro? ¿Era eso realmente un dios? ¿Un demonio? Era tan exógeno a todo cuanto haya podido ver o conocer la humanidad que el adjetivo de dios e incluso demonio solo podían ser meras aproximaciones a su esencia. Al cabo de unos segundos escrutando lo que tenía delante con su enfermizo movimiento ocular, el pavoroso ser clavó sus tenebrosos ojos en el grupo de aterrorizados prisioneros, que ni siquiera podían gritar porque el terror que sentían era tan intenso que había bloqueado totalmente su sistema nervioso. Kalunda acercó uno de sus tentáculos terminados en espiral y lo puso ante dos de los desgraciados que iban a perecer ante aquel ser de otro mundo. Los tentáculos que formaban la espiral empezaron a moverse más rápido y algo sucedió. Los dos hombres gritaron de una forma indescriptible, como si sus cuerdas vocales estuvieran desgarradas. Lo que siguió fue demencial. Los tejidos de sus cuerpos empezaron a estirarse como si fuesen un chicle masticado y se introducían en el interior de aquella espiral tentacular. La piel se abría, la carne se desgarraba y los huesos se rompían. Los ojos se les salían de las órbitas y su cerebro se aplastaba contra la calavera, que quedó expuesta cuando toda la carne y los músculos fueron succionados. En cuestión de segundos, aquellas dos personas fueron engullidas hacia ningún sitio, pues no quedó ningún resto de sus cuerpos, ni siquiera un reguero de sangre. Mientras esto sucedía, los demás cautivos estaban totalmente paralizados, sin siquiera gritar. La visión de aquel monstruoso ser debería bastar para que cualquier cerebro diese la orden instintiva de correr, pero algo mantenía las neuronas de los presentes en un estado como letárgico. Los miembros de la hermandad seguían en la posición de sumisión. Acto seguido, varios tentáculos cogieron a otros de los miserables que habían sido ofrecidos en holocausto al horrendo Kalunda, cuyas fauces bulbosas que algunos tentáculos tenían en sus extremos se clavaron en las cabezas de sus víctimas tras abrirse de una forma grotesca, mostrándose como una especie de plantas carnívoras que masticaron los cuerpos de aquellos desventurados, empezando por sus cabezas. Los bulbos dentados trituraron con suma violencia cabezas, cuellos, hombros, torsos y demás partes corporales con un ruido extremadamente desagradable. La sangre caía a chorros y salpicaba a los demás ofrendados, aún paralizados y con el horror supurando en cada milímetro de sus rostros ya totalmente desencajados. Fragmentos medio triturados de pulmones, músculos, huesos y tripas se escapaban de las bocas bulbosas que con avidez devoraban las ofrendas humanas. En un momento de efímero autocontrol, Lucía dio un paso atrás, y otro más. Se movía lentamente y el temible dios, o lo que fuera realmente aquel ser, parecía no prestarle atención, pues dirigió más tentáculos hacia las pocas personas que aún quedaban en pie y cogió a tres más, llevándolos hasta su enorme y diabólico rostro, que los observaba con aquellos grandes ojos tartáreos, tan horribles que ni siquiera tendrían cabida en el octavo círculo del infierno. Abrió su titánica boca, introdujo los tres cuerpos y los masticó mientras una cascada de sangre y vísceras se le escapaba y caía al suelo. Alfredo y Lucas seguían ahí, congelados de miedo y pavor, pero Lucía no tuvo valor para intentar ayudarlos, puesto que solo podía pensar en escapar de aquel indescriptible infierno. Pudo girarse en dirección a la salida y, aunque quedaba lejos, pudo comprobar que ningún miembro de la hermandad se había percatado de sus movimientos, pues seguían con sus caras pegadas al suelo y los brazos extendidos hacia adelante en posición de rezo suplicante. Parecía que incluso los adoradores de Kalunda temían mirarlo directamente.
al no tener en el radio de su visión al execrable ser, pudo acelerar sus pasos y se dirigió lo más rápido que pudo a la salida de aquella especie de ciudad cavernaria. Mientras huía, oyó más ruidos de cuerpos rompiéndose y vísceras triturándose, y no tuvo la menor duda de que sus dos amigos estaban pereciendo en aquel ignominioso sacrificio humano. Lucía luchaba contra sus propios músculos para acelerar progresivamente el paso, forzaba su cerebro y su sistema locomotor entero a que funcionase, y lo estaba consiguiendo, pero notó un fuerte viento que le golpeó la espalda y oyó unos gruñidos guturales que se acercaban rápidamente. Algo se paró en seco a sus espaldas. Podía sentir un aliento fétido y extremadamente caliente en su nuca. Se giró y lo que vio la enloqueció totalmente. A escasos 5 centímetros de su cara, el demoníaco rostro de Kalunda la miraba con inconmensurable furia, moviendo sinuosamente todos sus tentáculos que parecían estar apuntando a Lucía, que empezó a gritar y llorar desesperadamente. Pero no fue apresada. El monstruo parecía estar forcejeando con algo que lo mantenía sujeto y no le permitía acercarse más a la aterrorizada Lucía, cuyos alaridos y lloros eran ya propios de alguien con la mente destruida. La criatura hacía espasmos cada vez más agresivos, pero era incapaz de llegar hasta Lucía porque la chica, por un afortunado azar, había cruzado la zona llena de lotos negros. Kalunda ya no podía desplazarse más allá de la frontera que marcaban esas flores que contenían su esencia. Lucía se mantuvo fuera del alcance del heraldo de la muerte solo por unos escasos 5 centímetros. Sin que ella se diese cuenta y sin que dejase de chillar, una mano cogió su brazo y la empujó hacia atrás, arrastrándola por el suelo con gran fuerza. Los ojos de Lucía estaban a punto de salirse de sus órbitas, aunque fue recuperando un mínimo de conciencia conforme la figura del enorme engendro tentacular se hacía más pequeña por la distancia creciente que se interponía entre ella y Kalunda. Miró la mano que la tenía agarrada y la arrastraba sin tregua, y levantó la vista para ver quién era. Le costó un poco distinguir el rostro del padre Koga antes de desmayarse. Lucía abrió los ojos con dificultad y vio a una enfermera que estaba manipulando recipientes a su lado. Cuando la enfermera la miró, abrió la boca y se sobresaltó. ¡Vaya! Por fin te has despertado, Lucía. Lucía intentó decir algo, pero solo consiguió balbucear algo ininteligible. No te esfuerces, cariño. Has estado en coma durante 2 meses y tienes todos los músculos entumecidos. Tienes que descansar. La cogió de la mano y siguió hablando. Seguro que tienes muchas preguntas. Es normal. Por ahora te diré que todo está bien. Tu familia ha estado visitándote a diario. Estarán muy felices cuando sepan que por fin has despertado. Lucía estaba muy confusa y aturdida, pero consiguió articular, con mucha dificultad, algunas palabras que la enfermera entendió más por intuición que por comprensión auditiva. Más tarde, tu familia te explicará con más detalle qué ha pasado. Pero resumiendo mucho, estabas de vacaciones en Bali y tuviste un ataque de nervios. No sabemos por qué. El hombre que te trajo hasta aquí no nos dio demasiados detalles. Era un señor de la Europa del Este, aunque con un acento norteamericano, e iba vestido de sacerdote. Afirmó que coincidió contigo en Bali y que presenció tu colapso. No sabemos por qué no llamó a la embajada española ni por qué te trajo hasta España él mismo en su avión privado. No sé hasta qué punto os conocíais bien, ya que te dejó aquí en Madrid aunque no sabía dónde vivías. Tu familia fue avisada y se trasladaron desde Valencia. Se hospedan en un hotel cercano al hospital. En fin, voy a dar el aviso, querida. Tus padres podrán contarte más. Lucía se recuperó lenta pero progresivamente. Apenas recordaba nada de su viaje a Bali, puesto que, según le explicaron cuando ya estuvo algo más estable, el colapso que sufrió le provocó un fuerte derrame cerebral. No le dejaría secuelas psíquicas crónicas ni serias, aunque no podría volver a mover el brazo derecho con fluidez y, además, una parte de la cara se le quedó inmovilizada, aunque no afectó a la mandíbula, de manera que podría alimentarse con normalidad.
Fue incapaz de decirle a las familias de Alfredo y Lucas qué había sido de ellos y sintió mucha tristeza al saber que nunca volvieron de Bali. La embajada española hizo algunas gestiones con el gobierno de Indonesia para intentar localizar a los dos chicos desaparecidos, pero nunca sacaron nada en claro. Parece ser que las autoridades indonesias no se implicaron en aquel asunto y se mostraron esquivas en todo momento. La hermana de Lucas, que era buena amiga suya, le contó que sus padres hablaron con la aerolínea y supieron que muchos de los pasajeros que esperaban para los vuelos de vuelta no se presentaron en el aeropuerto. Era todo muy extraño. Lucía fue recuperándose poco a poco. A las 6 semanas le dieron el alta y regresó a Valencia. Nunca se le quitó una extraña sensación de terror que siempre sentía, aunque no sabía exactamente por qué. Recurrentes pesadillas perturbaban insidiosamente sus noches de manera bastante regular. Desarrolló una fuerte fobia repentina al mar y, sobre todo, a las medusas. En ocasiones, tenía ataques de pánico repentinos, sin motivo aparente. Se volvió introvertida, apática y esquiva. Nunca volvió a ser la misma. Un día, Lucía fue a dar un paseo por el centro de Valencia. Iba, como siempre desde que salió del hospital, cabizbaja. Y entonces lo vio. Lo vio ahí, en el suelo, en medio de la calle. No tenía sentido que eso estuviese ahí. No sabía por qué, pero al verlo, su corazón se aceleró, sintió una fortísima migraña y se orinó encima. Todos los transeúntes vieron a una chica totalmente desquiciada, gritando, con la cara desencajada, mirando fijamente una flor de loto negra que yacía en el suelo.